para tiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria. En Hechos capítulo 12, damos lectura hasta el verso 11. Amén. Dios les bendiga. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Repite esa parte conmigo. ¿Que 4? ¿Que 4 grupos de soldados? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? 4 grupos de soldados. Vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo tiempo. ¿Qué hacían los miembros de la iglesia? Oraban. Una noche Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Parecía que no estaba preocupado de nada, ¿no? Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atados con ¿cuántas cadenas? 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Y de repente, diga conmigo de repente. Siempre hay un de repente en las intervenciones que Dios hace. De momento, cuando menos lo esperamos. De repente un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate y date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció y luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro, ¿qué le pasó? Se abrió. Solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel se desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Contratiempos momentáneos que nos llevan a una mayor gloria. Padre eterno, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos. Permite, Dios mío, que cada persona, que cada oyente sea bendecido con esta palabra. Y que tu palabra, Dios mío, sea como semilla sembrada en terreno fértil en cada corazón. Que tu Espíritu Santo, no importando la distancia, Dios mío, la haga germinar y producir en nosotros para que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria. Todos pasamos por contratiempos momentáneos. Todos pasamos por momentos que en ocasiones hay momentos como que se presenta como una calle, un callejón sin salida. Reconocemos que en estos momentos muchas veces pensamos que no vamos a salir de ahí, que la circunstancia adversa no va a pasar y nos encerramos dentro de una burbuja y pensamos que el problema va a prevalecer de tal forma que nos va desalentando y en ocasiones la persona hasta cae en depresión. Lo cierto es que nosotros como iglesia tenemos que entender que cuando estamos en las manos del Señor, todo lo que nos sucede precisamente está dentro de su infinita voluntad. Dice la palabra del Señor, Pablo hablando que todo obra bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todo obra bien conforme al propósito que Dios nos ha señalado. Por lo tanto, ante las circunstancias adversas no debemos de detenernos. Sabemos que los problemas pasan, las circunstancias adversas son momentáneas, pero a través del tiempo miramos para atrás y nos damos cuenta de que aquel tiempo que estuvimos sufriendo,
En aquel tiempo que se mostró un momento de escasez, de dificultad o de enfermedad, pasó. Estamos de pie. Estamos claros en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con el pasar del tiempo, muchas veces ignoramos los elementos esenciales que se encuentran detrás de las actividades de fe. Al pasar del tiempo, como que nos vamos de alguna forma endureciendo, porque pensamos que aquellos milagros que Dios hacía se quedó en el pasado. Aquellas intervenciones que la Biblia nos enseña, quedó simplemente documentado, escrito y quedó en el pasado. Pasamos por alto que el propósito de Dios es que nosotros como iglesia podamos entender que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer, hoy y por cuánto tiempo. Para siempre. Por lo tanto, cuando hacemos referencia a estas historias bíblicas y cuando miramos hacia atrás y entendemos que hay un ambiente de ignorancia en reconocer cuán importantes son los elementos esenciales que se encuentran detrás de las actividades de fe. ¿Por qué la Biblia registra tantos eventos de gloria? ¿Por qué la Biblia registra tantos momentos donde Dios intervino a favor del pueblo? ¿Por qué la Biblia señala y nos da testimonio de los momentos en que Dios llamó al hombre, o llamaba a los hombres, o llamaba al pueblo? Y en todo momento, cuando Dios establecía comunicación con el pueblo y hablaba o declaraba un pacto sobre el pueblo, Dios jamás dejaba al pueblo solo. Siempre había una intervención de parte de Dios a beneficio del pueblo. Este pueblo, estos hombres y el pueblo de Dios reconoció a través del tiempo que Dios cumplía lo que prometía. Ellos no tenían la referencia bíblica que hoy nosotros tenemos. Nosotros tenemos los testimonios de Dios escritos en la palabra del Señor. Y hacemos referencia a ella constantemente. En los momentos difíciles miramos a la palabra del Señor. La mayoría de nosotros acudimos a los salmos. Jehová es mi pastor y ¿qué? Y nada me faltará. Otros miran, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Miramos los textos bíblicos como el que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son esos versos bíblicos haciendo referencia a hombres que tuvieron experiencia con Dios y lograron hablar y lograron expresar con su boca lo que vivían, su relación con Dios o el producto de su relación con Dios. Por ello pudieron expresar lo que ellos expresaban. Ciertamente, como David decía que el que confía, el que depende de Dios, aunque haya aflicción, Dios siempre estará al pendiente del hombre. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gustate y ve, dichoso el hombre que en ti confía. Todos esos versos bíblicos nos traen consuelo y nos traen orientación para poder enfrentar los momentos difíciles. Lo cierto es que son momentos o actitudes esenciales de actividades de fe que estos hombres proyectaron en los momentos de crisis, en los momentos de contratiempos. Aquellos contratiempos que produjeron un estancamiento, una falta de visión más adelante. Ellos se ampararon en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del rey ¿de quién? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de las naciones, no viene del pueblo, no viene de los reyes terrenales, sino viene de Jehová. Y estos son los salmos, estas son las expresiones que estos hombres compartieron y que quedaron registrados en la Escritura para que nosotros como iglesia entendiéramos que Dios sigue siendo el mismo hoy por siempre. Son principios bíblicos que nosotros como iglesia tenemos que abrazar. ¿Qué son principios bíblicos? Son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Son principios que quedaron registrados ahí. Nos muestra de alguna forma u otra el patrón de Dios a través de los tiempos. Cómo Dios obraba, cómo Dios intervenía, cómo Dios hacía cumplir su palabra, aún dentro de las circunstancias más adversas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, comprado a precio de sangre. Somos lo que somos no porque nosotros hemos hecho algún esfuerzo humano, simplemente por la gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Tenemos que reconocer esta realidad, este principio poderoso bíblico. Es por ello que entonces
Haciendo referencia al Antiguo Testamento, vemos la experiencia de un Moisés en el monte de Sinaí. Justo cuando Dios se manifiesta, justo cuando va a escuchar la voz de Dios, la experiencia fue contundente, la experiencia fue visual, una experiencia poderosa, donde dice la palabra del Señor que el Señor descendió sobre él, sobre el monte Sinaí, en fuego, y todo el monte se estremeció con violencia. Fueron momentos de intervención de parte de Dios, como evidencia de que Dios estaba sobre ese monte. Hay un coro que dice que el monte temblaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Evidencias claras de que Dios no se quedó estático, que Dios llamó al hombre, llamó al pueblo, pero prometió acompañarle, prometió intervenir, prometió hacer movimientos sobrenaturales, poderosos, de gloria, para que el hombre entendiera que no estaba solo. Por lo tanto, en ese momento, cuando Dios se manifiesta al pueblo y llama al pueblo de Israel, llama al pueblo judío, porque la experiencia fue de ellos, no se limitaron a un monte, ¿no? A una experiencia en el monte de Sinaí, sino que la Biblia enseña que en la trayectoria, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, en la trayectoria del desierto, fue sus ojos, los ojos de aquella generación que vieron la columna de nube, la columna de fuego. De noche no había luz, no había electricidad, no había nada que pudiera guiarlos en el desierto oscuro y frío, sino que estaba la columna de fuego, que no solamente alumbraba al pueblo, sino que le brindaba calor. De día era el sol tan rampante del desierto, pero de día estaba Dios allí a través de una columna de nube que los cubría y que los ayudaba en el transcurso de los 40 años que tuvieron en el desierto. Parece una historia que quedó en el pasado, pero una demostración una vez más de que lo que Dios promete lo cumple, que hay precisamente contratiempos momentáneos que nos llevan a una mayor gloria. Eran momentos en que el pueblo estaba sufriendo, era un momento que el pueblo estuvo en Egipto, pero al salir Dios se les revela, Dios se les manifiesta en demostración que Dios es un Dios de pacto y lo que Él promete lo cumple. Justo ahí es que Dios le dice a este pueblo en Deuteronomio capítulo 5 y verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y sigue diciendo: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber. Siempre hay un propósito, para hacerte saber. Siempre hay un contratiempo momentáneo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una demostración clara de que Dios mismo está hablando y le dice al pueblo: todo lo que ustedes han pasado, todos los momentos difíciles, momentos, contratiempos momentáneos que ustedes pasaron, todo era para enseñarte, todo era para que ustedes entendieran que yo soy Jehová Jireh, que yo soy el que los sostengo, que yo soy el que los guío, que yo soy el que los amparo, que yo soy el que los cuido. De lo contrario, el pueblo jamás lo hubiese entendido. Había un objetivo, había un fin en el propósito de Dios para con el pueblo en medio de un desierto de 40 años. También la Biblia nos habla de un Josué. En un momento dado, después que Moisés muere, se levanta un Josué. Estamos hablando contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria. Justamente en la muerte de Moisés, el pueblo quedó como medio en expectativa. Pero Dios levanta un Josué y le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente guarda mis mandamientos. La encomienda para este hombre fue una encomienda poderosa, porque vino de parte de Dios. Hubo un contratiempo momentáneo, pero es ahí donde Dios levanta a un Josué en camino al pueblo a cruzar por el río Jordán, abre el río Jordán y luego conquista territorios
rodeado de murallas, y ustedes conocen la trayectoria de milagros que Dios hizo a favor de un pueblo. Yo quiero que ustedes me entiendan en este tiempo, en este momento que estamos sacando, que yo estoy hablando de un Dios que nunca pierde el control. Yo estoy hablando de contratiempos momentáneos que todos y cada uno de nosotros tenemos, que muchas veces nos frustramos y como que perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nosotros, o de lo que Dios nos prometió al principio cuando puso la palabra en nuestro corazón. La iglesia hoy languidece en su mayoría a través del mundo, precisamente porque hemos perdido realmente ese norte, porque nos hemos desubicado y no hacemos referencia a ese Dios que sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Lo hacemos pequeño, a veces lo encajonamos y pensamos el Dios va a actuar cuando yo quiera que actúe. Dios va a hacer lo que tenga que hacer en el momento que yo lo obligue a hacerlo. No, lo que Dios va a hacer lo prometió. Lo que Dios va a realizar con cada uno de nosotros ya lo depositó en cada uno de nosotros. Lo que nos corresponde es creer y saber que los contratiempos momentáneos que a veces nos aflige, que a veces nos hace llorar, que a veces nos hace perder perspectiva, nos llevan a una mayor gloria si estamos alineados, conectados a la palabra que Dios depositó en cada uno de nosotros. Yo no sé si aquí hay gente o los que me están escuchando, si entiende que dentro de ellos hay una palabra, un depositado de parte de Dios. Yo estaré con vosotros hasta mañana, no, hasta el fin. Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió pelear por nosotros. Dios prometió ser nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador. Dios lo prometió y lo confirmó a través de la muerte y resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No perdamos perspectiva de esa realidad. Haciendo referencia también al Antiguo Testamento, vemos un Elías en su experiencia en el Monte Carmelo. En su experiencia en el Monte Carmelo. Parecía que todo estaba perdido ante el reto de los dioses, ¿no? Los dioses de Baal y de Acera. Ante aquella amenaza, ante aquel reto, que no vamos a entrar en detalle, Elías entendía que hacía falta una intervención de parte de Dios. Es ahí entonces cuando el clamor de Elías se eleva a Dios y dice: respóndeme, Jehová. Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense bien la oración de Elías. Elías hace una oración no para él engrandecerse, no para que el pueblo conozca que él es el profeta de Jehová. Elías hace una oración para que Dios intervenga y permita que fuego baje del cielo. ¿Para qué? Para que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Para que el pueblo entienda que en Israel había Dios y que ese Dios respondía. Cuando nosotros vemos los elementos y cuando nosotros vemos los elementos esenciales, como dije anteriormente, que se encuentran detrás de las actividades de fe, porque estos hombres fueron hombres de fe. Estos hombres no claudicaron en los momentos difíciles, porque ellos sabían que eran momentos, que eran contratiempos momentáneos, que Dios permitía para él manifestarse de una forma gloriosa. Si miramos y fijamos nuestra mirada también a Sadrach, Mesach y Abednego, que lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, son contratiempos momentáneos que nos llevan a una mayor gloria. Justamente dice que estaba en un horno de fuego y ellos hablaban fe independientemente del resultado final. Estos hombres, aun estando en el horno de fuego, ellos hablaban fe. Ellos creían que Dios podía librarles, pero también dijeron y decían: Dios nos puede librar y si no, tampoco serviremos a tus dioses. Había determinación en ellos. Ellos conocían a su Dios. Ellos sabían que habían llegado para cumplir un propósito. Aunque estuviesen en el horno, ellos pensaban, no lo dice la Biblia, pero en su expresión: bueno, si Dios tiene un propósito con nosotros, saldremos de esta y haremos lo que tengamos. Pero si no, si terminó, si llegó el momento ya de nuestro, pues tampoco serviremos a tus dioses. Y es una declaración poderosa. ¿Por qué? Porque en los contratiempos momentáneos como el que estamos viviendo nosotros, la determinación de la iglesia tiene que ser igual o mayor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Salgo hacia la casa de Dios, salgo a servir a Dios, salgo. Yo sé que hay una pandemia, voy a tomar las medidas, pero sabe una cosa: Dios me va a librar, Dios me va a cuidar, Dios me va a amparar. Pero sabe, si no,
pues tampoco yo voy a servir a los dioses, a los caprichos del sistema que quiere alejar a la iglesia de la adoración al verdadero Dios. No voy a dejar de predicar, no voy a dejar de evangelizar, porque hay contratiempos momentáneos que nos llevan a una mayor gloria, y yo entiendo que estos contratiempos nos deben de enseñar que Dios tiene un propósito con la iglesia, y que esa iglesia sea la luz del mundo y la sal de la tierra. No nos podemos detener. ¿Cuántos alaban al Señor? Es igual que un Daniel. Elementos esenciales que se encuentran detrás de las actividades de fe. Daniel, estando en foso de los leones, pues los pronósticos humanos eran que los leones se lo iban a comer, porque los leones eran hambrientos. Estaban diseñados y preparados el escenario que tan pronto cayera allí un Daniel, los leones los despedazaran y acabaron con él. Se lo comían de cena y dejaban los huesitos para postre. No iba a quedar nada de Daniel. Pero ¿cuántos alaban al Señor? Inclusive Darío dice: Daniel, ahí te voy a poner. No quiero hacerlo, pero el pueblo me obliga. Mira a ver si ese Dios a quien tú continuamente sirves te pueda librar de las bocas de los leones. Lo cierto es que al otro día, hasta Darío se puso en ayuno. Al otro día, cuando va a ver, y mira a ver, le dice: Daniel, dime si el Dios a quien tú continuamente, ¿a cuánto le sirven a Dios continuamente? Si el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y Daniel gritó rápidamente: sí, oh rey, sí, porque delante de Dios he sido hallado inocente. Y él envió su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Me están entendiendo ustedes, hermanos? Eso no es una historia, no es un comic book, no es un, no sé cómo ustedes le llaman en español, pero no es algo que quedó en el pasado, no. Fueron historias que quedaron registradas, que quedaron documentadas. Ellos no entendían muchas cosas que pasaban, pero quedaron para beneficio de nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer relación a esto y entender que estos hombres pasaron lo que pasaron. Este pueblo, el pueblo de Israel, pasó lo que pasó, pero fueron momentos, fueron contratiempos momentáneos, y Dios siempre aparecía en el escenario, glorificándose, interviniendo para que los hombres, las mujeres y el pueblo siguiera hacia adelante. Como cristianos deberíamos por todos los medios permitir que la palabra de Dios nos encamine. No podemos escuchar las voces ajenas a la palabra de Dios. Es un problema grande, porque en este tiempo en que vivimos hay una gran cantidad de personas que quieren primero que la palabra de ellos sea la que domine, que la opinión de ellos sea la que vale. Si no escuchan mi opinión, mi participación, pues me voy como el niño chiquito, ¿no? Que si no me dejan jugar, me llevo la bola y la malla y me voy. Pues el evangelio no es así. Si usted se va, Dios levanta a otro. Si usted se sienta, Dios levanta a otro. Si usted no responde al llamado de Dios, Dios levanta y llama a otro. Si usted no responde a los dones que Dios ha depositado en usted, Dios dará otros dones. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios no se va a detener. No. Yo quizás me detenga, pero Dios no. Dios estará siempre en la disposición de llamar, de escoger por medio del Espíritu Santo y de encomendar a la iglesia. Si usted prefiere quedarse en la cueva, Dios va a levantar a alguien que salga de la cueva. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Deberíamos por todos los medios permitir que la palabra de Dios nos encamine. ¿Nos encamine a qué? A los elementos que están detrás de las actividades de fe. Por eso el libro de los Hebreos dice en el capítulo 11, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Cuántos entienden ese texto? Hay que vivirlo, hay que caminar en fe, hay que entender que en el horizonte Dios tiene un propósito. El verso siguiente, que muchas veces lo dejamos, el verso 2, en otra traducción, en otra versión, dice: Dios aceptó, el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos, el verso 2, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en ¿quién? En Él. ¿Se dan cuenta ustedes, amados hermanos, lo que la Biblia nos quiere enseñar? ¿Por qué es que nosotros como iglesia somos tan wichiwachi? Perdona la expresión, para los que no, allá en otros países no nos entienden. Esa palabra pues queda registrada y algún traductor más adelante va a ayudarnos a interpretarla. ¿Por qué somos tan blandendes? ¿Por qué somos tan
niños. Somos niños. No hemos querido crecer, no hemos querido aprender. Perdona la expresión, no me estoy refiriendo a nadie aquí, ¿no? Pero tenemos que crecer. Tenemos que pasar de una etapa a otra. El niño recién nacido pues necesita atención. La mamá le da del pecho, le da los alimentos adecuados, lo cuida. El niño va creciendo y luego se le da comida blandita. No se le puede dar mofongo, no se le puede dar carne inmediatamente, ¿no? Dios bendiga al bebé. No podemos, porque el sistema digestivo no soporta eso. Tiene que llevarlo poco a poco, encaminarlo. Y si puede eliminar la carne, Dios, gloria a Dios. Pero el niño va creciendo, y mientras va creciendo va tolerando y va aprendiendo y va haciendo, tomando más capacidad, y luego se va integrando a la comunidad, a la sociedad, pero con una instrucción, con una enseñanza que va de la mano. Y ya no es niño, pues claro, pues ya no llora como antes. Ya a los 10, 11, 12 años no va a buscar el pecho de la mamá para tomar leche, ¿no? Ya no va a estar al pendiente que la mamá le lleve comida a la cama o lo alimente. No, ya ha adquirido una capacidad, un conocimiento para poder sobrevivir solo. Y así debe ser la iglesia. El recién convertido necesita ayuda. Necesita la ayuda como una madre le da la ayuda a su recién nacido. Pero habemos muchos hermanos que hemos pasado tiempo y si seguimos pensando como niños, seguimos actuando como niños, no hemos querido salir del ambiente, seguimos pensando como piensan los niños. Y yo, es más, a veces digo que el niño a veces actúa hasta mejor que muchos de nosotros los adultos, porque el niño perdona aun cuando le han hecho mal. Yo creo que una de las cosas que el Señor dice que tenemos que ser como niños son esas características, ¿no? Pero no en la capacidad, no en la práctica. Nosotros como iglesia tenemos que entender que estamos llamados para pararnos firmes, para proyectar la gloria de nuestro Creador. Ni usted ni yo podemos estar jugándolo a los que somos cristianos, que pasan los días y como seguimos igual. Yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme con que esta pandemia nos limite a tantas cosas. No, mi proyección, mi necesidad, la inquietud que tengo es de hacer mayor cosas que la que estoy haciendo para la gloria del Señor. Es por eso que entonces el verso 2, después de hablar de lo que es la fe, y luego más adelante el mismo escritor a los hebreos le está expresando a los oyentes, pues mira, ¿sabe qué? Por esa fe gente murieron, por esa fe algunos fueron lanzados a los leones, por esa fe muchas mujeres recibieron sus esposos en resurrección, por esa fe hubieron gente que lucharon, que caminaron para arriba, para abajo, que otros pasaron por momentos de fuego, de tempestades, de sufrimiento, y el escritor resalta a estos héroes de la fe y mujeres de la fe que se mantuvieron esperanzados en el Señor, porque sabían que eran contratiempos momentáneos que los llevaría a una mayor gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Como humanos vemos las cosas difíciles. Como humanos como que nos amparamos. De esta no vamos a salir. Pues yo quiero decirle que Dios cuenta con una iglesia. ¿Cuántos son iglesias? Por ignorar estos principios bíblicos, muchos hasta ciertos sentidos se han convertido en autómatas. Están programados. Voy al culto hoy, pero mañana no voy. Voy al culto hoy, cumplo y me voy para casa. Y como que es todo como en forma sistemático, ¿no? Autómatas. No hay espontaneidad. No hay esa convicción realmente que nos lleva a buscar una experiencia con Dios. Yo vine y vengo a los cultos porque además de la experiencia que tengo con Dios en mi diario vivir, en mi lugar de oración, en la trayectoria de los quehaceres de la vida, también vengo a la casa de Dios porque tengo la expectativa de que Dios va a hacer algo grande como pueblo, como iglesia que estamos viviendo en Coinonía. La presencia de Dios en el día de hoy fue algo sublime, algo poderoso. Yo no sé cuánto ustedes sintieron la presencia de Dios, convicción de que el Señor estaba como que contento con nosotros porque estábamos alabando al Señor, estábamos adorando a Dios. Lo cierto es que yo sí lo sentí. Y esos son los momentos, las intervenciones que Dios hace para hacernos entender que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo. Hay gente que quieren ver un Dios estático. Hay gente que quieren ver un Dios detrás de la teología. Hay gente que quieren ver un Dios detrás de la filosofía humana. Como siempre digo, no nada malo con la filosofía, pero la filosofía humana. Hay gente que lo quieren ver simplemente como que cuando yo diga tú vas a hacerlo. No,
Dios hace como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Y ha llamado a una iglesia para estar activa, viva. Somos un organismo. El organismo siempre está vivo, en movimiento. Y la iglesia está llamada a hacer eso. Ustedes y yo somos parte de esa iglesia. Por eso no podemos ignorar estos principios bíblicos. Porque de lo contrario nos convertimos en autómatas. Y no podemos permitir que esta circunstancia nos aleje de la realidad espiritual del hombre, que es tener una experiencia con Dios. En el momento que yo entrego mi vida al Señor es una experiencia con Dios. En el momento que yo reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que me sostiene, es una experiencia con Dios. Pero también en el momento de adoración, en el momento de alabanza, en el momento de búsqueda de Dios, tenemos y adquirimos experiencias que nadie ni nada puede tener, sino solamente los que adoramos al Señor. Servimos a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan con claridad hoy, en esta tarde, hermanos queridos, que usted como iglesia, como cristiano, tiene y está expuesto a recibir la protección y la bendición de Dios, pero Dios requiere que nosotros que nos alineemos a su voluntad. La Biblia afirma que con toda claridad que la naturaleza humana es decadente. Cada día que pasa nos ponemos más viejos. Cada día que pasa vendrá más dolencia. Lo cierto es que nuestra naturaleza humana es decadente, pero sin la gloria de Dios. Porque con la gloria de Dios, la manifestación de Dios en nuestra vida, vamos rejuveneciéndonos como ¿qué? Como el águila. ¿Cuántos son como el águila? 2 o 3 nada más. El águila se va rejuveneciendo mientras más años tiene, va rejuveneciéndose. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la naturaleza divina reflejada en el hombre, formando en él carácter, que a la vez es la capacidad, el carácter, es la capacidad de reflejar la gloria de su creador. Por lo tanto, la gloria manifestada en nuestras vidas, contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria, la presencia de Dios en nuestra vida, el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido, que estaría con nosotros hasta el fin, es lo que nos da carácter, y el carácter nos da consistencia en el servicio al Señor. Hoy no somos buenos cristianos y mañana no. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que tenemos que perdonarnos unos a los otros. El evangelio consiste, o la fuerza del evangelio, ¿sabe? La base del evangelio es el perdón unos a los otros. No podemos pasar por alto esta realidad, porque hay mucha gente que mueren amargada de la vida y mueren sin conocer su propósito, porque viven con rencores, con odio y con sinsabores de la vida, y no entienden que hay procesos en la vida que nos va formando carácter para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, pero nosotros a veces lo cortamos. Por lo tanto, entendiendo todo esto, y ya voy terminando y cerrando, amados hermanos, entendiendo todo lo que yo acabo de explicarle, que espero que todos hayan entendido, que todos y cada uno de nosotros pasamos por contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria, como lo pasaron esta gente, como lo pasó el pueblo, como lo pasaron estos líderes. Pero en todo momento ellos pudieron ver la intervención de Dios y el cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos no tenían la escritura que hoy nosotros tenemos como referencia, que la abrimos y la buscamos y la escudriñamos, y constantemente nos da aliento. Nos da aliento en los momentos de escasez. Nos da aliento en los momentos de enfermedad. Nos da aliento en los momentos donde no hay respuesta, cuando estamos desesperados. Y vamos y acudimos a la palabra del Señor. Y leemos estas historias bíblicas que nos narran que estos hombres clamaron, que estos hombres esperaron, que el pueblo clamó y Dios lo escuchó, que el pueblo se mantuvo aliado, afirmando lo que Dios le había prometido. Y vemos los resultados a través de los tiempos. Hoy yo quiero precisamente, bajo esa misa y esa introducción que ya pues concluyo, es la experiencia de Pedro. Es la experiencia de un joven, de un hombre que estuvo sirviendo al Señor con toda tenacidad y con toda pasión. Pedro fue el que mostró pasión y tenacidad durante el transcurso del ministerio de Cristo. Fue el discípulo amado, el discípulo Pedro, que le sirvió al Señor aún dentro de las circunstancias. Si cometió errores, claro que los cometió, pero son precisamente lo que estamos hablando, contratiempos momentáneos que nos lleva a mayor gloria. Aún con todo y los errores que Pedro pudo haber cometido, Dios contaba con él, porque Dios veía en Pedro, Cristo veía en Pedro la disposición, entendiendo Pedro que él estaba
estaba en transición. Pedro entendía o comenzó a entender que el Señor tenía un propósito. Inclusive cuando el Señor fue a lavarle los pies a Pedro, Pedro dijo: no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, lo que yo hago contigo ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás luego. Yo digo que hay contratiempos momentáneos que muchas veces no entendemos al principio. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué estamos enfrentando un momento difícil? Pues yo me atrevo a decir que Dios está probando la iglesia, que Dios está permitiendo que circunstancias adversas, a ver cómo la iglesia responde. ¿Por qué? Y en Puerto Rico y en el mundo entero. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, que hay iglesias a través del mundo que han estado viviendo bajo el amparo de las persecuciones. Esta gente han sido devotos, entregados a Dios, a pesar de que entienden que su vida es corta en la tierra, porque tan pronto sean atrapados, lo que les espera es la muerte. Algunos han muerto en el camino y otros todavía sobreviven. Pero eso no ha detenido la iglesia. Aún detrás, como se conocía antes, de la cortina de hierro. Aún detrás, en los países donde se prohíbe la predicación del evangelio. Aún en lugares donde se prohíbe cultos como similares a estos, que no tienen la libertad que nosotros tenemos. Pero ellos, aún dentro de esa amenaza, entienden que fueron llamados para hacer la voluntad del Señor. Que lo que Dios estaba haciendo en ellos en ese momento, no había forma de entenderlo. Pero más adelante había un momento en que Dios se iba a manifestar en gloria en sus corazones. Contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria. Fue el mismo Pedro precisamente quien identificó a Cristo en forma, aprobando ante la pregunta del Señor: ¿quién dice los hombres que yo soy? Unos decían Juan el Bautista, otros decían el profeta Elías, otros decían Jeremías y también algunos los profetas. Fue la declaración de aquellos discípulos que estaban allí. Pero uno que se llama Pedro, que es el de quien estamos hablando hoy. Pedro entonces declara con su boca, le dice: tú, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquella declaración no fue una declaración humana, sino que una acumulación de experiencias que Pedro tuvo con Cristo. Inclusive cuando Cristo le dice: lo que yo hago contigo, tú no lo entiendes, más adelante lo vas a entender. Justamente en este momento es que viene la revelación y el cumplimiento de lo que el Señor le había prometido. A pesar de que parecía que todo estaba perdido, pero justamente aquí es donde el Señor le dice a Pedro y comparte con Pedro, le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Justo aquí Pedro se convierte en un líder para la futura iglesia. Por eso el Señor, se ve el cumplimiento de lo que el Señor le dijo: te voy a usar porque tú sabes quién yo soy. Te voy a usar porque tú me has identificado. Es ahí donde Pedro comienza entonces a predicar la palabra del Señor, o a ser consciente de la responsabilidad que Dios había delegado en él. Cuando el Señor le dice: y las puertas te entregaré la llave, autoridad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Este fue el Pedro que más adelante, después de la muerte y resurrección del Señor, y después de la visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia en el aposento alto, Pedro se pone en pie y manifiesta y da un gran discurso donde tocó los corazones de sus oyentes y se convirtieron 3,000 a la soltar. Fue el apóstol Pedro el que se proyectó como el hombre que Dios había llamado con un propósito y un fin. Pero quiero decirle que este hombre reconocía que había precisamente contratiempos momentáneos que más adelante iba a manifestar un momento para llevarlos a un momento de gloria. Justamente de aquí en adelante Pedro no se detuvo. Pedro siguió predicando la palabra del Señor. Pedro continuó con la evangelización hasta llegar al capítulo 12, donde leímos en el día de hoy. En el capítulo 12 se encuentra de frente a un contratiempo provocado por un Herodes Agripa. El Herodes Agripa, no vamos a entrar en detalle, pero su fin tenía como destruir, detener la iglesia. Iba a comenzar precisamente, ya había desalentado a muchos de la iglesia, y ahora, para ganarse el favor de la gente, entonces llevó a Pedro a la cárcel. Fue este mismo hombre que maltrató a la iglesia, mató a Santiago, hermano de Juan, y ahora sentenció a Pedro de muerte. Pedro ahora, el escenario que acabo de explicar, está en la cárcel esperando ¿qué? La muerte. La orden de Herodes Agripa. Justamente mientras estuvo en la cárcel, y yo quiero que ustedes entiendan, no olviden este tema, contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria.
Allí estando Pedro en la cárcel, acostado, o sea, apresado, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Yo estoy hablando con una iglesia, yo estoy hablando con hermanos y hermanas, que tenemos que venir a la realidad de las circunstancias que hoy vivimos. La iglesia no puede ser un ente apagada, sin propósito, sin una visión clara. La iglesia está llamada a levantar oración aún dentro de las circunstancias adversas. Hoy frente a esta pandemia y hoy frente a las circunstancias adversas, la iglesia está llamada a congregarse, está llamada a invocar la presencia de Dios, salir de las cuatro paredes y no permitir que el adversario, el enemigo, nos encierre dentro de un sistema. No podemos permitir que el enemigo siga afectando a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros seres queridos. No podemos permitir que el enemigo haga y se deshaga. La iglesia sigue siendo la luz del mundo, la iglesia sigue siendo la sal de la tierra, pero es responsabilidad de la iglesia, de nosotros, pararnos en el camino, responder al llamado de Dios. Pedro estaba allí, contratiempos momentáneos, pero la Biblia dice que Pedro, la iglesia hacía oración por él, y como resultado de que la iglesia hacía oración por él, Pedro estaba encarcelado y estaba entre dos soldados, y dice que estaba como durmiendo. Cuando vivimos confiados en la promesa del Señor, ante la adversidad, dormimos tranquilos. Dormimos tranquilos. Es por ello que la Biblia sigue diciendo que mientras la iglesia oraba, Pedro encarcelado, contratiempos momentáneos que nos llevan a mayor gloria. Pedro es cancelado entre 4 grupos de soldados, inclusive un portón grande que para abrirlo había que darle orden a los soldados a abrirla. Pero allí Dios respondió a la oración de la iglesia. Y Dios envió un ángel. El ángel entró a la cárcel y nadie lo vio. El ángel le dio órdenes a Pedro a levantarse. Y una vez el ángel entró, dice la Biblia que las cadenas se le rompieron. Pedro se incorporó y el ángel lo sacó de la cárcel. Aquella experiencia de Pedro fue precisamente un contratiempo momentáneo que lo iba a llevar a mayor gloria. Saliendo de la cárcel, después de pasar los guardias, la Biblia dice que había un portón grandísimo y no había forma de abrirla, a menos que no fuera por los soldados autorizados. Pero allí estaba el Señor, allí estaba Dios, en medio de los contratiempos momentáneos, para expresar la mayor gloria, que era que Dios prometió estar con él. El portón se abrió y Pedro salió. Y de allí, cuando Pedro miró, el ángel no estaba. Pedro no protestó. Pedro siguió instrucciones. Iglesia, termino con esto. Tenemos que seguir instrucciones en este momento de crisis que estamos viviendo. Las instrucciones es serle fiel y estar activo en el Señor. Las instrucciones que la iglesia no puede seguir durmiendo. Porque si usted está esperando una bonanza, se va a tener que buscar otro lugar, yo no sé dónde, porque las bonanzas no van a llegar. Perdone que yo lo desaliente de esta forma. La única bonanza que va a llegar es la bonanza que produce paz en nuestro corazón como resultado de una relación con el Señor. Iglesia, tenemos que levantarnos. Hoy no es el ángel, hoy es la palabra del Señor que nos dice: levántate, levántate. El contratiempo de la pandemia nos detuvo. El contratiempo de la pandemia nos tiene detenidos. Pero hay un propósito, porque es un contratiempo momentáneo. Sí, momentáneo para la iglesia, que nos llevaría o nos llevará a una mayor gloria. Pero tenemos que estar alineados a ello para poder ver y contemplar la manifestación de Dios a favor de nosotros. ¿Qué contratiempo momentáneo estamos enfrentando ahora? La pandemia. ¿Hacia dónde nos llevará este contratiempo momentáneo? Tenemos que ampararnos en los brazos del Señor y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo reacciona nuestra fe ante estas circunstancias, ante este contratiempo momentáneo? La fe, ¿cómo reacciona? ¿Sabe qué? Aquí se sabe quién es quién. ¿Quién vive amparado en la fe en el Señor? ¿Quién vive confiando en las promesas de Dios? ¿Quién sigue viviendo confiado en las intervenciones de Dios? Este joven estaba encarcelado. Parecía que lo único que le esperaba
era que amaneciera para luego, después de la fiesta de la Pascua, darle muerte a Pedro. Su sentencia era morir, pero Dios le dijo: tú no vas a morir ahora. No, ahora no. Entonces Dios envió su ángel. Porque ¿quién le tiene miedo a la muerte aquí? ¿Quién le tiene miedo a la muerte aquí? ¿Quiénes le tienen miedo a la muerte aquí? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad que no? No. Entonces, si usted tiene miedo, por allá decimos, cómprese un pitbull para que se le quite el miedo. Pero en el Señor la iglesia no vive amparado bajo un manto de miedo. Estamos esperanzados y confiados que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tenemos que despertar para que las cadenas se rompan. Tenemos que despertar y ceñirnos con el manto de la fe para poder cruzar los soldados adversos, los momentos adversos, y para volver las puertas a abrirse. Tenemos que tomar la iniciativa y entender con claridad que estos son contratiempos momentáneos, que Dios nos va a mostrar mayor gloria en cada uno de nosotros, pero solo en aquellos que nos hemos aprendido a alinear por fe en el servicio al Señor. Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Dios le bendiga, hermano. Padre eterno, Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tú no has cambiado. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, amigos. Si hay una persona que todavía no te ha conocido, Dios mío, te pido, Señor, que vuelva a ti. Si hay alguien que vive alejado de tu gracia, alejado de ti, Señor, te pido que por medio de tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios mío, tú toques a esta persona y entienda, Dios mío, que hay circunstancias, Padre mío, momentáneas, oh Dios del cielo, que solamente nos mostrarán más adelante una intervención de gloria tuya. Ayúdanos a entender, Dios mío, en el día de hoy, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, que tú no has cambiado. Gracias te damos, Dios amado, porque tú siempre nos hablas. Bendícelos, ayúdanos, salva, liberta, restaura. Y si hubiera alguna persona enferma, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, yo creo en el poder de la sanidad. Yo te pido, Señor, que tú les sanes. No importa la enfermedad que sea. Mira aquellos que están, Dios mío, afectados por el COVID. Te pido una intervención. Padre, tú sabes que estamos orando, Señor, por nuestros compañeros. Estamos orando por pastores, Dios mío, amigos, hermanos afectados, Dios mío, con esta terrible pandemia. Que hoy están, Dios amado, sujetos a oxígeno, Dios mío, para poder, Dios amado, sobrevivir. Te pido una intervención. Te pido que tú pongas, Dios mío, pulmones nuevos. Que tú, Dios mío, ponga órganos nuevos. Padre, en el nombre de Jesús. Para ti no hay distancia que impida el milagro, la intervención de una iglesia que ora. Padre, lo hiciste con la iglesia, con Pedro, Dios mío. Mientras la iglesia oraba, tú movías tu mano y libertaste a Pedro de la cárcel. Hoy te pido, Señor, sanidad para mis hermanos. Ahora mismo visita los hospitales, visita, Dios mío, los lugares intensivos. Obra, Dios mío, en los enfermeros, en los doctores. Obra, Dios amado, milagros, maravillas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, creyendo, Señor, que tú sigues siendo el mismo ayer y por los siglos. Amén, amén.